Hola, ¿cómo están? De nuevo aquí en este sitio para compartirles un poco más acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Hoy entramos a un tema muy importante, como todos los temas de Dios. Pero este yo creo que es muy debatible, este tema. Yo creo que todo mundo lo tiene. Es acerca de la salvación. Algunos dicen que no se pierde, otros dicen que sí. Algunos más dicen que ni siquiera se alcanza, que estamos bajo la misericordia de Dios. Yo quiero preguntarte a ti, ¿tú qué piensas? Por ejemplo, para aquellos que dicen que la salvación no se pierde, solo de recordar a ese hombre llamado Judas el Iscariote, que es conocido como el hijo de perdición. Solo por ese término sabemos que se perdió. Pero bueno, todavía hay personas que siguen debatiendo que es salvo porque estuvo con Jesús, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Otros más dicen que no se puede perder, que una vez salvo, siempre salvo. Entonces, ¿dónde quedaría el misterio de la apostasía? ¿Dónde entrarían los apóstatas, los desertores del ejército? ¿Dónde estarían aquellos que el Señor les dijo en aquel tiempo, ¿verdad? Con todos los dones, a aquellos que hicieron milagros, prodigios, aquellos que hicieron maravillas, que les dijo el Señor, no los conozco, ¿verdad? Así que podemos mirar cómo la salvación, ese tema tan importante, está allí, está allí. Sin embargo, dice la Escritura que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Algunos, no todos, pero sí algunos. ¿Cómo? Pues van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas demoníacas. Y hoy hermano, lo estamos mirando como la grande mezcolanza de las cosas santas con las cosas del mundo están trayendo un terrible conflicto, ¿verdad? Allá afuera, alguien que se llama director de fe dijo que las uniones homosexuales eran permitidas por Dios. Creo que está desfasado completamente ese líder religioso. Sin embargo, nosotros que utilizamos la palabra de Dios, que utilizamos la Biblia, que es quien nos rige, que es quien nos dirige, tenemos como firme y ancla la palabra de Dios. Es una ancla firme que no nos deja desestabilizar, ¿verdad? Así que si algún día a ti, hermano, hermana, te dicen algo, diles que tú actúas conforme la palabra de Dios, ¿verdad? Conforme la Biblia. Y si la Biblia te dice lo que tú puedes hacer, pues hazlo. Y si la Biblia te dice que tú no puedes hacer algo, pues no lo hagas. Es simple. Sin embargo, cuando estamos mirando el tiempo de salvación, es necesario que lleguemos a una cosa tan especial como es la cuestión del juicio. Un día va a abrirse el juicio, van a abrirse los libros, van a abrirse todos. El gran trono blanco estará rigiendo en un gran juicio final a toda la humanidad. Y ahí se van a abrir todos los libros. Habrá libros abiertos, ¿verdad? Libros de obras buenas, de obras malas, obras de fe, obras personales, obras carnales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y dice que al final se va a abrir el libro de la vida. El libro de la vida. Y todos aquellos que hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos que hemos confiado en la gracia de Dios que se alcanza por medio de la fe, estaremos siendo salvos. Y es de esta palabra que quiero hablarte, la salvación. La salvación que algunas personas han abaratado tanto que las personas piensan que el solo hecho de haber ido a la iglesia alguna vez fue suficiente. No. Mucha gente ha ido a la iglesia porque tiene necesidades, ¿verdad? Ha tenido necesidades de consuelo, de esperanza, de paz, de liberación, de bienestar y de sanidad. Y han ido a la iglesia buscando todo ello. A estas personas les dice el Señor, comieron pan y se saciaron. Sí. Pero su corazón no estaba buscando la salvación, la vida eterna. Su corazón no estaba metido en ello. Su corazón solamente estaba establecido en esa cuestión
de comer pan, de ser esa persona que va a tener todo lo necesario para vivir como quiere vivir. Pero su corazón no estaba en seguir los pasos de nuestro Señor. Él no podía llamar a Jesús Señor porque no tenía el Espíritu. No podía llamarlo mi dueño. No podía llamarlo el dueño de mi existencia. No podía llamarlo así. Porque para poder llamar a Jesús Señor es necesario que tú estés en el Espíritu. Y llamarlo Señor no implica solamente que tú puedas pronunciar las palabras. Implica que puedas vivir con ellas. Que sean parte de tu cultura, que sea parte de tu vivencia diaria, que sea parte de tu aspecto educativo, que sea parte de tu vida cotidiana. ¿Y sabes? Es cuando. Así que veamos un pasaje, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Al final, dice la Escritura que la iglesia se dedicaba a alabar, a bendecir al Señor, comer, estar juntos con alegría y sencillez de corazón. Y en el versículo 47 dice, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? El Señor los añade. Él es quien los añade. Él los va buscando, los va trayendo, los va estableciendo. Él los añade. Fíjate, no es cuestión humana. Entonces no habría culpa. Claro que sí. Claro que sí. Él no lo va a hacer nunca en contra de tu voluntad. Ni tampoco eres un robot. Eres alguien que vas a decidir por todo lo que quieras. Y la salvación es algo que está dentro de ti. ¿A tu favor o está en tu contra? Mira, hermano, pasemos un momentito al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Un versículo que lo has escuchado a más no poder. Un versículo que es muy probable que tú lo tengas memorizado, que tú sepas qué es lo que está sucediendo, cómo sucede. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En este pasaje que acabamos de mirar, dice que el que no cree ya tiene la condenación. No lo van a condenar sus hechos, lo condena su decisión de no aceptar a Jesús, de no aceptar la gracia que el Padre puso en su sola presencia al enviar a su Hijo unigénito para que nos dé salvación. Pero el hombre decide la aceptación del rechazo. Pero la aceptación del rechazo no es solamente conocerlo, saber de él, comer pan y saciarse, como aquellos que lo seguían, aquellos que caminaban atrás de él, aquellos que buscaban consuelo, aquellos que buscaban paz o que buscaban la liberación de sus deudas, aquellos que tenían dolores de la vida. No, estos van a sanar y algunos de ellos regresaron al mundo. Otros más están en las iglesias, algunos sin saber para qué están o por qué están, pero otros más. Tenemos bien claro que el rumbo que seguimos es la eternidad. El rumbo de la eternidad, lo que tanto anhelamos, la vida eterna. Y esa vida eterna está en su Hijo, está en Jesús. No existe otra manera para entrar a la eternidad. No hay alquimia, no hay química, no hay cuestiones mágicas, no, solamente estar en Jesús. Pero estar en Jesús es renunciar a tu forma de vida para poder vivir la vida de Él. De esta manera, el Espíritu, que es la vida de Jesús, se manifiesta en ti con todas sus bendiciones, incluyendo la eternidad. Así que, hermano, ya Jesús le había dicho a un hombre, te es necesario nacer de nuevo.
Nacer del agua y nacer del Espíritu. Nacer de la palabra de Dios que te va formando cada día, te va dirigiendo, te va guiando, ¿sí? Te va formando, reformando, regenerando. Porque hoy cambia ese pensamiento, hoy cambia el otro, de repente aparecen cosas nuevas y te vas formando, te vas reeducando, pero ahora en un mundo espiritual. Ahora tienes ganas de estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque es la mesa de la proposición, es donde Dios mira tu integración, es donde Dios mira tu membresía, es donde Dios mira que verdaderamente eres parte de ese gran cuerpo. Algunos ya se cansaron y hoy, en medio de toda esta gran prueba para el mundo, ¿verdad? Decidieron quedarse fuera de ello. Hoy se encontraron con la comodidad de decir, bueno, pues tenemos permiso de no ir a la iglesia. Es peligroso ir a la iglesia. Tenemos permiso y en virtud de eso se alejaron completamente. Necesitaba ser probada su fe. Necesitaban ser probados. Pero si creían que la persecución, creían que la renuncia, creían que todo eso, imagínate si a esto no somos capaces de enfrentarlo correctamente, ¿qué sucederá cuando venga la gran persecución? Cuando tenga que costarte la vida. ¿Sabes? El infierno se va a llenar de cristianos tibios, cristianos apóstatas, cristianos. ¿Pero por qué le llamo cristianos? Porque tuvieron la oportunidad. Porque tuvieron la oportunidad de la vida eterna, pero la rechazaron en virtud de amar más su propia vida. Porque amaron más sus obras, que eran malas, antes que amar a Jesús. Así que, hermano, hoy podemos mirar todo eso. El Señor añade cada día a los que van a ser salvos. No era solo llegar, hermano. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37. 2:37. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ha caído el Espíritu Santo, el gran sello de Dios se ha manifestado por primera vez en la iglesia. Y los apóstoles se estaban graduando de ser discípulos a convertirse en maestros. Ahora ellos iban a ser los maestros. Ahora ellos iban a tomar el nombre de nuestro Señor para representarlo. Ahora ellos iban a hacer la obra en el nombre del Señor, en sustitución del Señor. Y el Señor fue a sentarse a lo alto con el Padre. Y en su lugar nos dejó el Espíritu Santo, su Espíritu, que nos va a guiar por todos lados. Es el Espíritu Santo que nos da esa entrada a la gracia, es el Espíritu Santo que nos guía, porque el Espíritu Santo es la vida de Dios puesta en nosotros. Si tú no tienes la vida de Jesucristo, seguramente porque no lo eres. Si tú no piensas como Jesús, seguramente porque no está en ti. Si tú no actúas como Jesús, seguramente porque no está en tu corazón. Yo no quiero decirte que seas igual a Jesús. Quiero decirte que lo imites, que sigas sus pasos. Él es el camino, el ejemplo a seguir. Pero quizá tú estás cómodo en decir lo que dicen los tibios. Yo he creído. No, creer es obedecer. Creer es tomar decisión. Creer es estar dentro. Creer es dar un paso. Y caminar siguiéndolo al Señor. En el versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Primero, el bautismo o el ser sumergidos es una decisión personal, lo que te vengo diciendo ahorita. Nadie te va a obligar a seguir los pasos de Jesús. Es una decisión propia. Bautizarse implica eso, ser como Jesús, imitándolo. No lo vas a alcanzar, ¿verdad? Sin embargo, el ser bautizados habla de eso. Pero primero de ello te dice: cambia tu mentalidad. Aquí habla de 4 cosas muy importantes. Primero, el cambio de mentalidad, arrepentimiento, metanoia, cambio de pensamientos. Tú no puedes entrar a la gloria de Dios si tus pensamientos siguen estando aferrados a lo que ves y a lo que tocas.
No puedes entrar al mundo espiritual. El Señor Jesús dice, ¿cómo van a entender si les he hablado lo espiritual? ¿Cómo van a entender? ¿Cómo pueden entender con una mente carnal? Entonces vemos aquí a Jesús hablándonos. Pero nos dice, arrepiéntanse. Estén dispuestos a cambiar su mentalidad para darse cuenta de las cosas de Dios, de las cosas del cielo. Llamarlas de alguna manera. 2, bautícese. Esté dentro. Sumérjase. Viva. Imite. Siga los pasos de Jesús. Y dice que en eso vas a recibir el perdón de pecados. El perdón de pecados es paulatino. Tienes que aprender a rechazar el pecado. Tienes que entender que el pecado mata, que el pecado envuelve, te quita la relación con Dios y la relación con los seres humanos. El pecado es un gran veneno, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. No sabemos ese versículo. Sin embargo, no lo practicamos mucho. ¿Por qué, hermanos? Porque creemos que el pecado puede ser manejable y no es así. El pecado te aparta de Dios. La mentira, el engaño, la falsedad, la hipocresía son cosas que están ahí y que son difíciles de entender, pero que gran parte de la iglesia lo maneja. Así que dice que mientras tú vivas siguiendo a Jesucristo, poco a poco vas a rechazar, vas a ser liberado, ya que la palabra perdón de pecados es liberación del pecado. Y por último, y recibirás el don del Espíritu Santo. La gran promesa, la vida eterna, la salvación. Un día te vas a presentar delante de Dios y si tu nombre no está en el libro de la vida, pues no vas a pasar. Ahí te vas a quedar, hermano. Veamos. Evangelio de San Juan, capítulo 1, primera carta de San Juan. A ver, veamos. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 15. Ya me perdí. Es San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 1. En el versículo 12 dice, ahorita vamos a ir a la primera carta de San Juan, pero primero tenemos que entrar aquí. Amén. ¿Te parece bien? Perfecto. Ahora, aquí dice la Escritura. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hechos es un futuro, ¿verdad? Es un futuro. Es algo que tiene que suceder en tu interior mediante ese proceso para que tú te conviertas de un hijo de las tinieblas a un hijo de la luz, un hijo de Dios. Tiene que pasar toda una serie de cosas, una regeneración, un nuevo nacimiento, una renovación de pensamientos, etcétera, etcétera. Recibir más creer, ¿verdad? Esto es lo que es parte del proceso y la manera en cómo vamos a hacer siendo cambiados. ¿Tú vas a ser cambiado? Sí, sí, por supuesto. Tenemos que ser cambiados, hermano. Tenemos que venir al cambio. Tenemos que ser transformados. ¿Por qué, hermano? Porque es parte de lo que vamos a alcanzar, ¿verdad? Ahora sí, pasemos a la primera carta de San Juan, capítulo 5 y versículo 20. Y dice así, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, el don. Así que, hermano, el don es la vida eterna. Podemos mirar a través de la promesa de Dios, algo que ya tú lo habrás visto. Cuando llegues a este punto ya lo habrás visto. Pero ¿cómo se adquiere, hermano? Bueno, ¿en qué momento soy salvo? ¿La salvación se pierde? ¿O cómo le vamos a hacer? Bueno, en primera, yo te he mencionado que Judas se fue llamado el hijo de perdición, ¿verdad? Fue llamado el hijo de perdición. También miramos los apóstatas, el misterio de la apostasía, que va a llegar, y los tibios. Vamos a mirar cómo sí se pierde. ¿Cuándo se pierde, hermano? Cuando conociendo el mover del Espíritu Santo,
apóstatas. El apóstol Pablo nos habla de Demas y de Alejandro, que amando al mundo lo abandonaron, fueron apóstatas, volvieron a lo que antes eran. Hoy podemos mirar que va a haber desertores en las cosas de Dios todo el tiempo. Quizá algunas de las personas que conocemos, que estuvieron fervientemente en la iglesia, hoy no quieren ni siquiera que se les mencione la palabra de Dios. Habrá muchos. Una decisión que tiene que ser especial. No son salvos tus hijos, no son salvos tus padres, no son salvos tus abuelos. Cada quien va a ser salvo por su propia decisión. Esto no se puede heredar, no se puede trasladar. Cada quien lo adquiere por su propia decisión. Así que, hermano, vamos a ir mirándolo. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, en Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, la vida eterna, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Primero, habiendo oído. Primero, necesitas oír. El que tenga oídos para oír, oiga. Y habiendo creído, estar dispuestos a la obediencia. Obedecer, sujetarse, caminar en Jesús. Y dice la Escritura, eres sellado con el Espíritu Santo, te es entregado el Espíritu Santo, que es las arras. Y de esta manera tú vas a saber, a través de él, porque trae los regalos, trae los dones, ¿verdad? Dice que va a estar contigo hasta el fin de las cosas. Las arras de nuestra herencia. Para que te des cuenta que tenemos una herencia. Más allá de nuestro propio entendimiento. Tú no puedes hacer un milagro por ti, pero con el Espíritu Santo lo harás. Tú no puedes poner las manos para salvación, para sanidad, pero con el Espíritu Santo lo harás. Tú no puedes hablar nuevas lenguas, pero con el Espíritu Santo lo harás. ¿Te das cuenta? No es tuyo. Es la garantía de que Dios está contigo. El cambio de tu vida, cómo eres transformado, cómo vas cambiando. ¿Sí, hermano? La salvación es eso. Te da un sello, que te conviertes en hijo. ¿Y un hijo puede dejar de ser hijo? Sí, también, desafortunadamente. La palabra hijo sometido al Padre es alguien que es dirigido, que es engendrado o enseñado o formado o educado por el Padre. ¿Pero puede rechazarlo? Sí, hermano. Mira, es tan simple. Como tú mires la forma. ¿Cuántas personas hay que han apostatado, por llamarlo así, de sus propios padres? ¿Cuántas personas aborrecen a sus padres? ¿Los juzgan? ¿Los rechazan? ¿Los maldicen? Y bueno, pues es terrible, ¿no? Entonces, si alguien puede hacerlo siendo hijo, nacido en ese seno, pues claro que también lo puedes hacer una persona espiritual. ¿Por qué? Porque es tipo y sombra. Así que en Cristo Jesús lo pueden hacer. Sí, claro. El diablo fue uno de ellos, o si no lo sabes, él apostató de Dios, ¿verdad? Adán y Eva salieron del Edén teniendo otro padre. El Señor Jesús le dice a los fariseos, ustedes son de vuestro padre, el diablo. ¿Cómo? ¿Siendo religiosos? Sí, sí y sí. Así que hoy podemos mirar, hermano, que uno es hijo de su padre cuando está sujeto a él, honrándolo. Uno es hijo de su padre cuando lo reconoce en todos sus caminos y lo obedece. Uno es hijo de su padre cuando fue formado y establecido por él. Y él sigue siendo el tutor de nuestra vida. Así que ser hijo implica todo esto. La salvación entonces, hermanos, ¿cómo se adquiere? ¿En qué momento? Bueno, la salvación es cuando eres puesto en el libro de la vida. Cuando eres anotado. El Señor Jesús le dijo a los discípulos en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? En el capítulo 10, Evangelio de San Lucas, permíteme.
en el capítulo 10, dice la escritura, que venían contentos, ¿verdad? Volvieron los 70 con gozo. Versículo 17. Los habían salido a predicar, habían salido a hacerlo. Y dice, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Habían hecho uso del nombre del Señor, lo habían representado. Y dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué? Porque ya no tiene tutoría sobre ellos. He aquí que les doy potestad de pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Esto es una promesa para los hijos de Dios. Pero hay hijos de Dios que le tienen miedo a la brujería. Están pensando en qué dice la vidente aquel, o qué dice aquel otro. No, que Cristo lo reprenda. Dice la Escritura, no se regocijen de que los espíritus se les sujetan. Regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, inmediatamente tu nombre es anotado en el libro de la vida eterna, la vida de salvación, la vida que va a trascender más allá de tu tiempo y de los tiempos de la tierra. Aleluya. ¿Qué te parece? Es formidable, ¿verdad? Algunos de nosotros creemos que estamos ya exentos de mil cosas, habiendo oído y creído el Evangelio. Somos sellados. Habiendo tomado decisiones, no me importa lo que vayan a hacer los demás. He decidido seguir a Cristo. Algunas personas han ingresado a la iglesia, pero pasado algún tiempo se han ido. Primera carta de los Corintios, capítulo 15, en el versículo 1 dice, además, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, porque el evangelio es perseverancia, es vivir en ello. Por el cual, asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, creyeron, hermano. ¿Qué te parece, hermano? Ay, hermano, es que no se pierde. Claro que sí, hermano. Si tú no retienes la palabra, si tú no perseveras en ella, por supuesto, los tibios no heredarán el reino de Dios. ¿Y sabes por qué? Un tibio es una persona que se mezcla en medio de los dos mundos, en el mundo espiritual y en el mundo carnal. Le interesa mucho el qué dirán afuera, le interesa mucho el tener el aplauso del mundo, le interesa mucho, pero no busca el reconocimiento de Dios. ¿Qué te parece? ¿Fácil? No, no es fácil. Mateo 24:12. Fíjate cómo ya el Señor Jesús nos había enseñado aquí qué es lo que iba a suceder, ¿verdad? ¿Estás conmigo? Dice así la Escritura. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Qué te parece, hermano? Y los demás que no perseveren, ¿qué va a suceder? Pues van a perder lo que han ganado. Van a echar a la borda lo que tienen. Van a decir que son salvos y van a plantarse en la iglesia, aunque no vayan, aunque no tengan compromiso, aunque no sean conocidos por el Señor, pero alguna vez van a estar en la iglesia porque comieron pan y se saciaron. Encontraron con que ahí haya paz y cada vez que necesitan paz, vienen a la iglesia. Después ya no los vuelves a ir. Otros necesitan consuelo, así que cuando necesitan consuelo, vienen a la iglesia. Porque el Señor dijo, en su angustia me buscarán. Así es, hermano. Cuando el hombre tiene necesidad de Dios, lo busca. Pero una vez de que se ha emparejado su mundo, le dice Dios, nos vemos para la próxima. No. ¿Cómo vamos a decir que esas personas son salvas? ¿Cómo vamos a decir que esas personas que son llevadas a fuerza a la iglesia son salvas? No, hermano. Ni tus hijos, aunque sean adultos, si van a fuerzas, serán salvos. Ni tus padres ni tus hermanos, porque la salvación es personal, decisiva. Mas el que persevere, él, no es por familia, no es por apellido, no es por linaje, no es por clan, no es por tribu. Todos tenemos
el predestino de la salvación, pero no todos lo van a alcanzar. No todos quieren estar. Hay ciertas cosas que hay que estar. Estamos en medio de una generación, Hechos de los Apóstoles 2:40. Sigamos mirándolo. Y aquí miramos, el Señor dice que seamos salvos de esta perversa generación. Una generación que ha pervertido la palabra de Dios. Una generación que ha sacado de su cauce el Evangelio. Una generación que ha hecho de las cosas de Dios de compromiso algo simple. Como que Dios se conforma con todo. Como que Dios no necesita más nada. Como que Dios merece solamente un aplauso de tu vida. No. Dios quiere todo. 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 ¿Y tú crees que Dios se conforma con que, ay, es que ahora sí tuve ganas de ir a la iglesia? No. Si tú te manejas así, no has entendido las cosas de Dios. La salvación es lo más preciado que Dios te ha entregado. El Espíritu Santo. Y aún los que lo han alcanzado lo pueden perder. El apóstol dice que miremos nuestra salvación con temor y temblor. Que busquemos, que estemos atentos. ¿Qué va a suceder, hermano? Bueno, estamos en medio de una generación perversa que ha pervertido. Y dice en el versículo 41, los que recibieron su palabra, los que quisieron, se bautizaron. Allí empezaron su caminar. Decidieron, tomaron una decisión de emprender el camino de la salvación. Y se bautizaron 3,000 personas y perseveraban, porque el que persevere hasta el fin será salvo. Y aquí empieza el cambio. Empieza la liberación del pecado. Empiezas a darte cuenta el pecado, qué es lo que hace en ti, cómo lo hace y por qué lo hace, etcétera, etcétera. Hechos capítulo 4, versículo 2. Y dice, en ningún otro hay salvación. Solo Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solo Jesús. Jesús es la puerta. Imagínate, tienes que pasar por su espíritu y salir transformado. Entras como un espíritu humano y sales como un espíritu celestial. Aleluya. Es algo así, me lo imagino, ¿verdad? Yo no sé cómo lo imaginas tú. Él es la puerta de las ovejas. Es la piedra reprobada por los edificadores, que creen que van a ser salvos por sus propios hechos, que creen que van a ser salvos porque van a la iglesia cuando tienen ganas, que creen que van a ser salvos porque ofrendan una vez al año, que creen que van a ser salvos porque son teólogos. Mira, hermano, hace unos días me puse a ver algunos teólogos y hay teólogos cristianos, bautistas, metodistas, pentecostales, etc. Pero también hay teólogos católicos. Y muchos de ellos piensan que porque son teólogos tienen la salvación. No, son como los fariseos antiguos, conocen, saben. La gracia, mucho. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, un don preciado, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don que Dios te da, un regalo para que tú puedas entrar y permanecer en la gracia, en lo gratis, en lo que no tiene precio, en lo que es inmerecido, la salvación. Pero es a través de la fe como tú vas a lograrlo. Y los grandes teólogos, aunque conocen la palabra de gracia, les es difícil ligarse mediante la fe. La fe tiene obras, sí, hermano. La fe tiene acciones, por supuesto. La fe mucho más preciosa que el oro tiene que probarse, sí. Y es la fe el único lazo que te mantiene con Jesucristo, y Jesucristo te va a llevar al Padre. Te va a llevar a la eternidad. ¿Qué te parece? ¿Fácil? No, solo en Jesús, ¿verdad? Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Solo en Jesús. Volvamos al libro de los Hechos, capítulo 4, en el versículo 12 dice,
lo siguiente, ¿verdad? En ningún otro hay salvación. En ninguno. No hay salvación en el director de la iglesia, en el apóstol, como hoy tenemos la apostolitis, ¿verdad? Hace algunos años tuvimos el evangelistis. Todo el mundo quería ser evangelista. Y hay muchos evangelistas también. Después vinieron un movimiento profético y todo el mundo era profeta. Yo soy profeta. ¿Verdad? Sí. Y bueno, ¿qué más da? Los 4 ministerios de Dios que trabajan en el didácticos, que son maestros, tienen que enseñar. Cada uno de nosotros tenemos que hacer discípulos. Tenemos que trabajar por los discípulos, ¿verdad? Algunos trabajamos con 2 o 3, otros trabajamos con 4, y bueno, pues nosotros trabajamos con la iglesia misma. Ojalá, y tú, hermano, permanezcas hasta el fin, y entre en tu corazón el anhelo por servir al Padre. En ningún otro hay salvación. Y pasemos al capítulo 15. Y aquí en el capítulo 15, en el versículo 11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual forma o de igual manera que ellos. Sí, nosotros creemos esto. Pero fíjate, hermano, que la gracia del Señor Jesús, el don inmerecido, se adquiere por fe. Si tú no estás relacionado con Jesús, si tú no estás ligado con Jesús, si tú no estás sujeto a Jesús, entonces difícilmente vas a poder entrar a la gracia, porque es por fe. Y la fe es en Jesús, y la fe hace que tú permanezcas, estés, te muevas, camines, siempre en Jesús. Algunos creemos que somos nosotros los verdaderamente importantes en la historia del cuento. No, hermano, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pierde tu vida. Porque tu vida es del mundo, tu vida le pertenece a tu cultura, tu vida le pertenece a tu educación, a tu academia, tu vida le pertenece a ese mundo que está allá afuera. Pero cuando tú renuncies a esa vida, aparecerá ya no tu vida, sino la vida de Jesús en ti. Predicarás, vas a hablarles de Dios a la gente que está alrededor, vas a hablarle de la salvación a la gente que está junto a ti. Vas a hablarle de la eternidad a aquellos. No, yo no te estoy diciendo que les vayas a solucionar la vida. No, hermanos, la vida problemada es una oportunidad para que se encuentren con Dios. Quizá tú, hermano, quizá tú no te has encontrado con Dios. Y sea un tiempo especial, sea un tiempo propicio, sea un tiempo único. Tienes que encontrarte con Dios. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Seremos salvos. Dice, de igual modo que ellos. ¿Quiénes son ellos? Aquellas personas que conociendo la ley, vivieron en la ley, pero sin estar con Jesús. Los teólogos, que muchas veces son moralistas, otras veces son personas éticas, conocen de Dios, pero no viven la vida de Dios, porque no tienen fe, no están ligados a Dios. Su fe solamente les alcanza para decir, lo reconozco. Un filósofo escribe en sus muchas letras, filosofía y letras, ¿verdad? Estos todo el tiempo tienen que estar mirando diferentes tipos de religiones. Y miran todo tan igual que se siente que no le deben nada a Dios. Y estudian como si eso les diera poder para manejar las circunstancias. Qué tristes con esos amigos, ¿verdad? Qué triste con esas personas. Acompáñame a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 9. Y dice así: estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y aquí aparece la palabra salvación de la ira de Dios. Dios estableció un tiempo de salvación y un tiempo de ira. Esto no quiere decir que Dios esté enojado, no. Un tiempo de pago, un tiempo que va a entregarte lo que tú guardaste. Por eso se van a abrir los libros. Y cuantas veces hayas rechazado a Dios, cuantas veces serás rechazado tú también.
Uf. Justificados en su sangre. Esto no quiere decir que le saquemos la sangre a Jesús. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida que está en nosotros. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y otra vez vuelve a tomar la salvación. La salvación es estar reconciliados con Jesús, estar cerca de Él. Por su sangre fuimos rescatados. Él pagó un precio de su dolor, de su angustia, de su vida. Lo pagó por ti y por mí. A esto le llaman su sangre, porque la sangre es vida. Y Él la entregó toda, por ti y por mí. Y para rescatarnos, para dar un pago, para que no dijeran, esta persona tiene que pagar por sus pecados. Dijo Jesús, no, yo ya pagué por él. Yo soy santo, yo no cometí ningún pecado, dice Jesús, pero estoy pagando por él. Él estaba pagando por mí, ahí en la cruz, para que yo no pudiera ser inculpado. Pero para que yo tenga el favor, necesito estar ligado con Jesús mediante la fe. Eso se llama salvación. Salvación, la gracia. La gracia es que Él vino al mundo. La gracia es que Él amó de tal manera al mundo para que seamos salvos por su vida. Por su vida. Y sabes, hermano, versículo 1. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe te justifica si estás en Jesús. Si tú no estás en Jesús, hermano, es que yo sí estoy en Jesús, pero no voy a la iglesia. No estás en Jesús, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Él establece normas. No te las brinques. Hay personas hoy que estamos mirando cómo están apostatando. Gente que una vez fue parte y miembro de la iglesia, hoy no se aparece. Dejaron de congregarse, como algunos tienen por costumbre. No tienen un sacerdote que dé cuentas por él. Rechazaron al sacerdocio de Melquisedec. No hay un pastor que sea culpable por sus almas o que esté vigilando. ¿Por qué? Porque son apóstatas. No se dieron cuenta cómo el engaño los llevó a abandonar la iglesia. El cuerpo de Cristo, donde se proyecta a Cristo, donde se habla de Cristo, donde se enseña de Cristo, donde se edifica, donde se reedifica, donde das testimonio de quién eres. Ay, hermano, es que yo ya lo hice muchos años. El que persevere hasta el fin. ¿Te das cuenta por qué es tan importante la salvación? Y yo miro, hermano, miro alrededor de muchas personas viejas. Es que ya me porto bien, yo ya no tengo para qué ir a la iglesia. Error, error, el enemigo está socavando su fe. Dios no quiere tu comportamiento, quiere tu amor. Y el amor se vive día con día. ¿Estás en Jesús o estás en Él? Pero los teólogos tienen mucha instrucción, pero si no tienen fe, se van a ir al infierno. Muchas personas que si no han perseverado en permanecer, en ser miembros, en ser parte del cuerpo, estarán apostatando, estarán sacando la vida de Jesucristo diciendo, yo ya no tengo por qué vivir la vida de Jesús, ya me porté bien un tiempo. Error. ¿Cuántas cosas más? Bueno, mira, hermano, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero no todos van a hacerlo. Primera carta de Timoteo 2:4, ¿verdad? Primera carta de Timoteo 2:4 dice, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Conocimiento es estar enlazado. ¿Sabes? El conocimiento habla de una relación uno dentro del otro. Es como cuando dice, Adán conoció a Eva y tuvieron a un hijo. Se enlazaron. Esa es la palabra conocimiento. Tú no puedes decir que conoces a Jesús si no estás entrelazado. Sabes de Él.
en otro aspecto. Has oído hablar de Él, pero no estás enlazado, no eres parte de lo que conoces, no vives lo que dices conocer. Pero si tú lo estás haciendo es porque tienes fe, y ese enlace, ese lazo es la fe. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo, hombre. Segunda carta a los tesalonicenses, solo regrésate un poco, capítulo 2, y en el versículo 10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No lo recibieron. Eso ese es parte del engaño de la iniquidad o el engaño de la maldad impresa. La iniquidad es la maldad que está dentro de ti, es lo que tú eres propenso a hacer. Vamos, eso es un engaño. Es como cuando una persona viene de una familia en donde el robo es común, pues está propenso al robo, ¿verdad? Pero puede decidir no serlo. Bueno, todos nosotros somos propensos, es la iniquidad. Pero la iniquidad es lo que va siendo vencido con la palabra de Dios. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Romperás el pacto con la muerte. Vendrás a tener una relación con Dios. Dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Solo para los que se pierden. Estamos hablando de cristianos que no cambiaron su propensión. Hay personas que siguen pidiendo dinero y no lo pagan. Se llama robo. Hay personas que no trabajan su horario completo. Se llama robo. Hay personas que viven una serie de mentiras de acuerdo a sus intereses. Son falsos. ¿Y qué más te puedo decir, hermanos, de aquellos que justifican el por qué no van a la iglesia? El por qué no están en la iglesia. Date cuenta. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay una pérdida. No todos reciben el amor de la verdad. No todos. Hay personas que no les interesa. Hay personas que no van a cambiar, hermano. Pero tú y yo, hermano, ¿cambiarás? El libro de los Romanos, capítulo 4, vayamos ahí. Y en el versículo 13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Fe para alcanzar la gracia. Fe es un don de Dios para que tú creas. Fe es la elección de Dios cuando te trae a la iglesia, porque Él añade cada día a los que van a ser salvos. Pero la decisión de cada uno de nosotros nos lleva a permanecer o a salir. Pero un día, querido hermano, se van a abrir los libros. Van a estar abriéndose los libros, ¿verdad? Y los libros van a decir qué es lo que es. Los libros fueron abiertos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, el que no se halló inscrito, tuvo una vida inútil. Tuvo una vida de rechazo. Rechazó a Dios. ¿Y el fin? El fin es ese. ¿Una elección de Dios? No, no te engañen. Dios no envía a sus hijos al infierno. No, es una decisión personal. Como es una decisión personal la salvación. Una decisión con Dios para siempre. Una decisión sin Dios para siempre. Hermano, ¿se pierde la salvación? Sí. Daniel capítulo 7. No te preocupes, hermano. Hay veces que tú estás más tiempo en la televisión y ahorita te estás, porque ya me pasé de tiempo. 7:10 dice, y un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Los libros. Esto está desde un principio. El profeta ya había dicho. Pero vayamos al Éxodo capítulo 32, por favor. Versículo 31. No me estoy deteniendo porque ya en gran manera ya te hablé de esto. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, cambiaron a Dios, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Aquí te dice las condiciones al que peque en contra de Dios. Va a ser borrado. Dice 34, ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Hay un pecado porque el pecado tiene consecuencias. Hay consecuencias. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Dice, cuando está hablando a las iglesias, le dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Le está hablando a la iglesia de Sardis, hermano. La iglesia de Sardis. Una iglesia que vivía de la historia, mira. Por ejemplo, le dice en el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. No tenía cuidado de su vida espiritual. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué te parece, hermano? Las personas que han relajado su vida espiritual, las personas que se han entibiado de su amor, las personas que están decayendo, ese mundo de allá afuera te está llamando. Y hoy, hermano, hoy estamos viviendo un tiempo especial, un tiempo de prueba para toda la humanidad, para toda la humanidad. ¿Qué te parece, hermano? Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La gran prueba que está caminando ahorita en el mundo entero no solamente es para probar a aquellos que se acercan a Dios, no, es para probarte a ti, la iglesia, para mirar de quién eres, para mirar si vas a perseverar, para mirar si te vas a entibiar, para mirar qué es tu verdadero amor. Algunas personas vinieron a Cristo en su caminar y les dijo el Señor, ustedes vienen tras de mí porque comieron pan y se saciaron. ¿Pan? Sí. Él es el pan de vida, Jesús. Recibieron consuelo, sanidad, milagros, liberación, esperanza. Eran seguidores de Jesús.
multitudes. Pero cuando Él les dijo, yo necesito que mi palabra la pongan dentro de ustedes, que me coman, porque yo soy el pan. Entonces dijeron, no, Señor, tanto no dijimos. Yo me conformo con ser parte de una religión, sin compromiso, para que pueda decir, como dicen allá afuera, pues soy creyente, no militante. Ah, con Cristo no se puede hacer eso. ¿Eres o no eres? Tu vida tiene un propósito, la salvación, pero solo tú puedes rechazarlo. Dios ya te lo entregó. El que cree, tiene vida eterna. El que no cree, condenación eterna. Hermano, hermana, a ti te hablo, a ti. Es tiempo de que manifiestes quién eres. Es tiempo de que te manifiestes a este mundo. Es tiempo de que renueves tu pacto con Dios. Todas las cosas, hermano, son hechas por pacto. Así que hoy es un tiempo especial, tiempo de prueba para todo el mundo. Pero tú que has decidido creer, habiendo oído y creído el Evangelio de nuestra salvación, somos salvos de la ira. Vida eterna. Vida eterna. Porque si tú no puedes más morir, ¿qué más da lo que se está viviendo? Salvación y vida eterna. Aleluya. Gloria al Señor. Eso es lo que Dios tiene para ti. ¿Lo quieres? Ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes lo que tienes. Yo no estoy hablando de una oración que mañana se te olvide. Estoy hablando de una decisión que cada día de tu vida la vas a mantener firme, perseverando, viviendo en una disciplina de amor, siendo salvo cada día. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Oro porque la enfermedad no entre a tu casa. Oro porque la enfermedad no toque a ninguno de tus familiares. Sin embargo, el Señor sabe y permite las cosas porque Él tiene el control y algo nos quiere enseñar. Hay personas que su vida tiene que estar con Él porque terminaron su prueba. Y hay personas que por su propia maldad tienen que partir. El día que te toque a ti, hermano, el día que me toque a mí, será porque vamos con Dios. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Amén.